Saludos hermanos, aquí estamos de nuevo, una vez más, en estas clases que estamos dando por esta vía de historia de la iglesia. Y ahora pasamos a lo que es la lección número 5. Recuerden que en las lecciones anteriores nosotros dimos una introducción de historia de la iglesia y por qué es importante estudiarla. Y aparte de eso también clasificamos la historia de la iglesia en 4 partes. La iglesia primitiva apostólica, que va desde el año 30 al año 100 después de Cristo aproximadamente, que es la época donde estaban los apóstoles presentes. Luego pasamos a ver la iglesia primitiva posapostólica del año 100 al año 450 aproximadamente después de Cristo. Es esa iglesia primitiva luego de la muerte de los apóstoles hasta el fin del Imperio Romano en su parte occidental. En esa etapa nosotros vimos lo que fueron las persecuciones del Imperio Romano en contra de la iglesia y cómo a partir de Constantino la iglesia perseguida comenzó a verse como una iglesia favorecida. Y vimos también el tema de los padres de la iglesia, aquellos maestros y líderes destacados que tuvieron que luchar y tuvieron que combatir contra las herejías y los que habían dentro de la iglesia y también peligros del paganismo desde fuera, y la labor que ellos tuvieron para poder preservar la fe, aunque como vimos tuvieron también sus sombras aparte de sus luces, y vemos cómo en la iglesia primitiva en este periodo poco a poco fue introduciéndose esta idea del sacramentalismo con el tema del bautismo y la Santa Cena, el tema de la penitencia, el tema también de comenzar a ver el celibato como si fuese algo en sí mismo deseable, algo mandatorio inclusive, cómo comenzaron a verse ciertas supersticiones con respecto al tema de María y a los santos, etc. Todo esto, ¿verdad? Un proceso que fue poco a poco caminando. Así vemos cómo la iglesia en este periodo de la iglesia primitiva posapostólica pasó de ser iglesias que estaban regadas en todo el imperio, cómo poco a poco comenzaron a unirse, y eso fue dando al traste con lo que fue un gobierno episcopal, y en la que habían varias cabezas, como le llaman patriarcas, finalmente encargados de iglesias de la región, y como en la parte oriental estaba el patriarcado de Antioquía, de Alejandría, de Jerusalén, de Constantinopla, principalmente el de Constantinopla, pero en la parte occidental estaba solo el obispo de Roma, el patriarca de Roma, y vemos cómo se fue desarrollando esa idea de que estos patriarcas eran superiores, y el mismo obispo de Roma comenzó a verse como si tuviese una posición superior a los demás. Y vemos cómo sucedieron eventos, y veremos algunas cosas en esta lección y en la próxima, de cómo acontecimientos históricos también ayudaron a fortalecer la posición del obispo de Roma en lo que era la iglesia, sobre todo en esa zona, en la parte occidental. Pero en la lección de hoy, número 5, vamos a ver lo que es la iglesia medieval. Y esta iglesia medieval coincide, ¿verdad?, con lo que fue la Edad Media, que pudiéramos hablar de un periodo del año 450, tal vez 500 después de Cristo, hasta el año 1517, cuando comienza la Reforma Protestante. O sea que estamos hablando de un periodo de más de 1000 años de historia de la iglesia. Y como ustedes comprenderán, hermanos, en 1000 años se pasan muchas cosas, y esto que vamos a dar ahora apenas es una introducción de algunos de los principales acontecimientos de lo que fue este periodo. Por eso yo animo a que vayan sigan la lectura de Justo L. González, de Historia del Cristianismo, donde desarrolla con más detalle las cosas que sucedieron en este periodo. Él le llama a este periodo la era de las tinieblas, la era de los altos ideales, la era de los sueños frustrados, terminando con la parte donde viene la preparación para la Reforma Protestante. ¿Cuáles son los principales temas entonces que se tocan en este periodo de la iglesia medieval? Yo lo voy a mencionar para después ver algo breve de cada uno de ellos. Está el tema de los reinos bárbaros, en primer lugar. Está el tema del desarrollo del Islam. Está también el tema del desarrollo del Sacro Imperio Romano. Está la división que se da entre la iglesia occidental
y la Iglesia Oriental. Está el tema de las cruzadas, también tenemos el tema de las iglesias disidentes, el tema también de lo que fue el papado medieval, el tema de los precursores de la Reforma protestantes, y finalmente tenemos algunos acontecimientos que sucedieron entre el final de la Edad Media y lo que fue el principio de la Edad Moderna. De modo que, como hemos mencionado, aquí hay muchos temas y aún así estamos dando fuera otros temas. Un tema, por ejemplo, de mucha importancia es lo que fue el desarrollo de la Iglesia católica en la parte ortodoxa, ¿verdad? Y lo que fue el Imperio Bizantino, como se le llamó, que apenas mencionaremos algunas breves cositas acerca de eso. De modo que, tomando en cuenta esto que he dicho a manera de introducción de la Iglesia medieval, yo quiero que veamos lo que es el tema de los reinos bárbaros. Y claro, en este material, en la clase en general, pero en este material de manera particular, aprecio mucho la ayuda de Justo L. González. Al hablar de los reinos bárbaros, hermanos, primero quiero ver algunas características de estos reinos para ver qué papel jugaron en su momento. La palabra bárbaro era un término utilizado por los romanos para hablar de personas que estaban fuera de los territorios que ellos habían conquistado, de los cuales tenían un dominio directo, es decir, fuera de los territorios tanto latinos en la parte occidental como de los territorios griegos en la parte oriental. Es importante señalar aquí que, debido al poderío que representaba el Imperio Romano, muchos de esos pueblos bárbaros habían adoptado y habían recibido mucha de su influencia, mucha de la influencia de los romanos. Algunos, incluso en ciertos momentos de la historia, hasta se habían aliado a los romanos, ayudándoles en contra de las batallas de otros bárbaros, porque estamos hablando de reinos, territorios que eran independientes uno de otros. Y muchas veces ellos se aliaban al Imperio Romano a cambio de territorio, a cambio de otras recompensas. De modo que, aunque finalmente el Imperio Romano occidental, en su parte occidental, fue desmoronado a causa de las invasiones bárbaras, muchos aspectos de la civilización romana permanecieron porque fueron absorbidos por la mayoría de estos bárbaros. También todo esto influyó, hermanos, estas invasiones bárbaras, para que el latín tuviera preponderancia en estos pueblos, aunque con muchas distorsiones, porque, ¿verdad?, en un pueblo bárbaro se hablaba un lenguaje, otro hablaba otro. Entonces, al mezclarse con el latín eso siguió siendo como el idioma preponderante en la parte occidental, pero comenzó obviamente a distorsionarse con las mezclas, y de ahí es que surgen lo que se conoce como las lenguas romances, de la que está nuestro idioma, el español, está el francés, el italiano, el portugués, entre otros idiomas también que se pueden señalar. Aunque es bueno señalar que cada uno de estos idiomas también tuvo otras influencias. Por ejemplo, el español tuvo influencia del árabe. Acuérdense el tema de la conquista de los árabes en España por siglos, o también está la influencia, en el caso del español, de los pueblos conquistados en América, de los indígenas, etcétera, etcétera. En el caso del inglés es diferente porque es una lengua germánica con la influencia de los anglos y sajones, de ahí viene la palabra anglosajón. Otro dato que tiene mucha importancia, mis hermanos, y eso es bueno que lo tengan en cuenta, y ya para profundizar deben de ir a los libros de historia, y es que cuando cae el Imperio Romano Occidental, a causa de esa influencia que ya decíamos que el Imperio Romano tenía en muchas de esas tribus bárbaras de hacía tiempo atrás, la mayoría de estas invasiones bárbaras, o de estos grupos bárbaros que invadieron, habían abandonado ya sus religiones paganas y habían adoptado el cristianismo, pero en la versión arriana como religión oficial. Recuerden que el arrianismo fue esta herejía que tomó mucha fuerza en el Imperio Romano luego de Constantino, en la que negaba la deidad de Jesucristo, entre otras cosas. Y muchos de estas tribus que invadieron ya habían adoptado el cristianismo en la versión arriana, aunque finalmente todos terminaron aceptando lo que fue el cristianismo ortodoxo, o ya se puede llamar propiamente el catolicismo, aunque de una manera nominal. Si quisiéramos identificar estos grupos bárbaros, y en los libros pueden ver el tema de los mapas para que se puedan ubicar mejor,
hay una tribu que no tiene directamente que ver con los bárbaros que estaban más cerca del imperio, y es la de los hunos, escrito como H-U-N-O-S. Este es un grupo que posiblemente es originario de Asia, y se habla de que ellos causaron invasiones aún en aquel territorio y lograron cruzar todo ese territorio hasta llegar a Europa, y esta tribu llegó a luchar contra otras tribus bárbaras, y lo que llevó a esas tribus vencidas muchas veces a tener que negociar con los hunos. No vamos a entrar en mucho detalle con respecto a la tribu en sí misma, pero sí sabemos que Atila, que estaba a la cabeza de esta tribu de los hunos, penetraron al mismo Imperio Romano y estuvieron a punto de invadir la ciudad de Roma en el año 451, pero gracias a la intervención del obispo de Roma, que se llamaba León, ellos desistieron de tal acción. Ellos invadieron otras partes del Imperio Romano Oriental y, aunque eran feroces y despiadados, luego de la muerte de su líder Atila, se dividieron y se debilitaron y terminaron siendo absorbidos por otros grupos bárbaros. O sea que tenemos los hunos que vienen ya de un espacio geográfico distinto, porque vienen de Asia. Pero las principales tribus bárbaras son las que se conocen como las tribus germánicas, porque a diferencia de los hunos, ellos venían ya de la parte norte y noroeste de Europa. Como decíamos hace un rato, algunos de ellos incluso fueron aliados del imperio, y la mayoría de ellos ya eran arrianos antes de las invasiones, también ya lo mencionamos. Brevemente podemos mencionar a los visigodos, que ellos invadieron lo que fue la península española, y también están los ostrogodos y los lombardos, que invadieron lo que fue la península, el territorio de Italia. Y vemos cómo estas invasiones, hermanos, provocaron diferentes conmociones en diferentes partes del imperio romano. Por ejemplo, se habla de cómo estos grupos, aunque mencioné que invadieron principalmente España y también Italia, pero también su influencia se sintió en otras partes de Europa. Esto, hermano, es interesante porque aquí vemos un imperio que se va desmoronando y se va debilitando poco a poco en diferentes lugares. Pero, como decíamos, de una manera impresionante, una vez atacaban, ellos terminaban aceptando de alguna forma u otra lo que era el catolicismo, que era la versión oficial del cristianismo en ese entonces. Algo que quería mencionar con respecto a los ostrogodos y los lombardos fue que ellos, en el caso de los ostrogodos, ellos tomaron el control de Italia en el año 493 después de Cristo. A pesar de que ellos hicieron eso y tenían esa versión arriana, sin embargo, en ese momento se habla de Justiniano, que era el emperador del Imperio Bizantino, que era el Imperio Romano en la parte oriental, y a través de la lucha de Justiniano es así como se siente también la influencia del Imperio Romano Oriental en ese lado, y eso hace que se preserve parte del territorio de Italia, que no caiga completamente en la mano de estas tribus bárbaras. Sin embargo, poco a poco, como decíamos, con el tiempo, se fueron, al quedarse viviendo ahí en el territorio italiano, poco a poco toda Italia fue influenciada por estas tribus. En el caso de los lombardos, se sabe inclusive hasta el día de hoy cómo esa tribu bárbara predominó mucho en lo que fue al norte de Italia. Otra tribu que quiero mencionar, he mencionado brevemente el tema de los ostrogodos, que invadieron varias partes de Europa, incluyendo España, de los visigodos, perdón. Entonces están los ostrogodos y los lombardos en Italia. También yo quiero mencionar el caso de los vándalos, que ellos invadieron en el norte de África. Y en el caso de estas personas tenían una actitud mucho más aguerrida, mucho más salvaje, si se quiere decir, si se quiere poner de esta manera. Y bueno, ya la misma palabra vándalo ya ha tomado una connotación aún en nuestro idioma. Ellos llegaron a penetrar inclusive en la misma ciudad de Roma en el año 455
y provocaron un gran daño en esa ciudad. Ellos también, como decíamos, eran arrianos. Al principio persiguieron a los que diferían de ellos con respecto a este tema. Sin embargo, ya para la década del 520 comenzó a dársele más libertad de culto a los católicos y a otros grupos, y vemos también cómo eventualmente con el tiempo también ellos terminaron siendo absorbidos por la influencia ortodoxa, también en gran parte por lo que fue la influencia del imperio bizantino que mencionábamos hace un rato, y finalmente también en esta parte del norte de África terminó aceptando lo que fue el cristianismo en su versión ortodoxa, aunque como veremos más adelante, luego quedó muy debilitado con la invasión del Islam. También podemos mencionar a los francos y los borgoñones, que invadieron lo que fue parte de Francia y también parte de Suiza, y también la misma historia con respecto al tema de la religión. Y tenemos también el caso de los anglos y los sajones, como ellos invadieron lo que fue parte de lo que se conoce hoy como las Islas Británicas. Hay muchas historias interesantes con respecto a cómo, a pesar de que ellos eran paganos, invadieron esa parte de lo que fue la isla de Inglaterra. Sin embargo, como desde Irlanda, que estaba bajo el control del cristianismo, cómo se hizo una labor misionera y cómo en medio de muchas dificultades esta isla de Inglaterra terminó aceptando también la fe católica ortodoxa o la fe cristiana, que era lo que se conocía en ese momento. Finalmente yo quiero mencionar lo que fue la tribu de los normandos, o lo que se conoce como los vikingos, de los cuales siempre se ha hablado mucho de ellos, que vienen desde lo que hoy es Dinamarca, Noruega y Suecia, y cómo estos vikingos también atacaron diferentes partes de Europa, incluso hasta el siglo IX y siglo X, alterando un tanto lo que fue la composición de Europa, aunque al final también dichas tribus terminaron aceptando el cristianismo como su religión oficial. Yo sé que son muchos nombres que he mencionado con respecto a este tema de las tribus, y yo quiero que tengamos claro esto. Para mí esto es lo más importante de este punto, y es que aunque mucho del cristianismo del imperio y que fue aceptado por los bárbaros era mayormente nominal, y eso hay que estar claro. O sea, estamos hablando de conquistas, invasiones, aceptación del cristianismo, no necesariamente por convicciones religiosas, sino por lo que era la influencia en ciertos aspectos. Debemos de tener cuidado, hermanos, de no negar la obra salvadora de Dios, aún en contextos como estos. Eran contextos oscuros, que le hizo definitivamente, afectó mucho lo que fue la iglesia ya en su periodo medieval, pero no por eso debemos negar, hermanos, que sí hubo casos e historias donde la mano de Dios salvó, aún en medio de esa oscuridad. Y también, en segundo lugar, también debemos de juzgar a la iglesia medieval, que es lo que vamos a estar viendo ahora, a la luz de la época y no a la luz del entendimiento que tenemos hoy, porque el cristianismo o el catolicismo medieval no es igual a lo que era el catolicismo en su parte primitiva, tampoco lo es a su etapa moderna. Es decir, mientras más luz hay, más entendimiento se supone, y en ese sentido se juzga con más dureza mientras más entendimiento tú tienes. Muchas de las doctrinas que después identificaron el catolicismo romano como tal, vinieron a ser, déjenme decirles, oficializadas en el Concilio de Trento por los años 1530 como una respuesta a la Reforma Protestante. De modo que ahí, por decirlo así de una manera, más oficiales que vemos esa forma esa versión del catolicismo que se apartó todavía más de aspectos que son esenciales de la fe cristiana. O sea que tenemos que, cuando veamos aspectos de la iglesia medieval o de la iglesia primitiva, debemos de aprender a evaluarlo a la luz de la época. Sin embargo, hay otro tema que yo quiero pasar ahora, luego de haber mencionado brevemente el caso de las tribus bárbaras, y es el caso del Islam. El caso del Islam. Ya para el siglo VII parecía que Europa se recuperaría de los que fueron estas invasiones bárbaras y
y vemos cómo entonces en base a eso ya se vinieron a conformar las naciones, ¿verdad? Que muy similar a lo que es Europa hoy. Sin embargo, repentinamente, como dice alguien, desde un oscuro rincón del mundo al que tanto el Imperio Romano como los reyes persas le habían prestado poquísima atención, surgió una avalancha que, impulsada por la predicación del Corán, parecía destinada a conquistar el mundo. Y aquí estamos hablando del Islam al mando de Mahoma, que fue su profeta. Y todos sabemos, ¿verdad?, lo que es el Islam al día de hoy. Definitivamente esto fue uno de los eventos más trascendentales de la Edad Media, que afectó no solamente el campo religioso, sino el campo político y también el campo geográfico. Una religión también monoteísta, como lo era el judaísmo y lo que era el cristianismo. Ya muy pronto esta religión se convertiría en el rival más peligroso para el avance del cristianismo, y vemos el impacto que eso tuvo, entonces el crecimiento de eso en la Edad Media, y cómo eso también en la Edad Moderna de una manera impresionante. Sabemos, ¿verdad?, que su fundador fue Mahoma, que nació en la Meca, una de las ciudades más antiguas de Arabia, ahí por el año 570 después de Cristo, y hay muchos detalles con respecto a su nacimiento, que su padre murió a los pocos meses de haber nacido, luego su madre murió cuando él tenía apenas 6 años. Hay muchas historias ficticias, muchas cosas que no son comprobables con respecto a supuestas visiones que tuvo Mahoma, pero la realidad es que él fue criado, ¿verdad?, entre familiares, y luego cuando tenía 25 años de edad se casó con una viuda rica llamada Khadija, que lo puso enfrente de sus negocios, y aparentemente tuvo un matrimonio feliz del cual surgieron 6 niños. Todos murieron salvo su hija Fátima. Luego de la muerte de Khadija, ya entonces Mahoma comenzó a practicar el tema de la poligamia, y vemos también, sabemos situaciones que sucedieron, aún escándalos, el tema de las edades, a veces de las mujeres con las que se casaba, etc. Pero en algún punto de su historia, ¿verdad?, Mahoma abandona la idolatría, lo que es el paganismo, lo que es el creer en varios dioses, y se ve a sí mismo entonces como aquel que debe impulsar una nueva religión, y en esa nueva religión debía corregir lo que eran las distorsiones tanto del judaísmo como del cristianismo. Se habla de que en el año 610, cuando tenía 40 años de edad, él recibe la primera visita del ángel Gabriel, y luego ahí recibe a partir de ahí una serie de visiones más, y vemos cómo con todo el poderío económico que tiene comienza a organizar prácticamente un ejército, y poco a poco vemos con habilidad y con ciertas circunstancias que lo favorecieron, poco a poco él fue ampliando su territorio, ampliando terreno, y en medio de ese contexto de poder ampliarlo, él imponía entonces lo que era el Islam. Al momento de su muerte, ya cuando tenía 63 años de edad, contaba con más de 40.000 seguidores. Y es interesante, hermanos, escuchar, leer más a fondo lo que es la historia de este hombre Mahoma, este profeta de los musulmanes Mahoma, y las características que tenían. Como decía él, algunos datos personales de él, después de la muerte de Khadija, vemos cómo él practicó la poligamia, llegando a tener hasta 14 esposas y otras tantas concubinas, y todas sus esposas se dice que eran viudas, excepto una llamada Yesa, su favorita, quien se casó con el profeta cuando apenas tenía 9 años de edad. Con la muerte de Mahoma, entonces los califas se convierten en los líderes del movimiento musulmán, y vemos cómo ellos comienzan ese trabajo de expansión, llegando a capturar Jerusalén, llegando a capturar Alejandría, y a partir de ahí vemos que se dan una serie de luchas, sobre todo con el Imperio Bizantino, que recuerden que el Imperio Bizantino es lo que quedaba del Imperio Romano, que es la parte oriental del imperio, de lo que hoy es Grecia, Palestina, y esos lugares, Turquía, y esos lugares mencionados por ahí. También ellos conquistaron el norte de África, llegando hasta por el siglo VIII,
llegando para principios del siglo IX a conquistar casi todo el territorio de España, hasta que fueron finalmente detenidos de conquistar a Francia en el año 732. De modo que aquí vemos cómo de repente se presenta un cuadro nuevo que cambia todo para el imperio, el cristianismo, ¿verdad?, que funcionaba ya en las naciones de Europa. Ya tienen que estar alerta con respecto a este tema, y se disminuye mucho su territorio e influencia de los cristianos en la parte oriental de lo que era antes el Imperio Romano y en lo que era el norte de África. Recuerden lo que habíamos dicho también hace un rato, y es que muchos eran cristianos de manera solamente nominal, por la que cuando los musulmanes llegaban y conquistaban, ¿qué usted cree que hacían esos cristianos nominales? Se cambiaban y se hacían musulmanes, y eso era una triste realidad. Al principio los musulmanes, en la mayoría de los casos, eran más o menos tolerantes con los que decidían seguir siendo cristianos. Se entiende, creen que eran más tolerantes que lo mismo que con los judíos. Sin embargo, con el tiempo se les fue quitando facilidades, quitando privilegios, hasta que ya llegó un momento en que por los años 700 se declaró ilegal la construcción de nuevos edificios para las iglesias, las celebraciones de las cristianas de forma pública, etcétera, etcétera. Y poco a poco eso fue arrinconando, disminuyendo la influencia de los cristianos. Y hermano, esa ha sido la realidad de los creyentes hasta el día de hoy. Gracias a Dios de que no se ha apagado la llama, y siempre Dios tiene creyentes, aún en los lugares donde se practica esta religión musulmana en su versión más intolerante. ¿Cuáles son las consecuencias, o cuáles fueron entonces las consecuencias del surgimiento del Islam? Yo voy a mencionar varias para que también lo tengan pendiente. Primero, unificó al pueblo árabe, que antes eran tribus dispersas aquí y allá. El Islam unificó al pueblo árabe. En segundo lugar, obstaculizó el comercio que había entre Oriente y Occidente, ya que los musulmanes en ese momento se adueñaron de todo lo que era la costa del Mediterráneo. En tercer lugar, la Europa occidental quedó entonces aislada, separada de las civilizaciones antiguas, como lo fueron Egipto, Siria y el lejano Oriente, que estaban, como decíamos, gran parte bajo la influencia ahora del Islam. Otro punto también, otra consecuencia, fue que los musulmanes arrebataron a la cristiandad ciudades estratégicas como lo fueron Jerusalén, Antioquía y Cartago. Consecuentemente, eso hizo que quedaran como foco de influencia el obispo de Roma en la parte occidental y el obispo de Constantinopla en la parte oriental. Pero como hemos visto, el obispado de Constantinopla estaba supeditado al poder imperial del Imperio Bizantino, y eso le limitó mucho su influencia en lo que fue esta época de la Edad Media. Y eso hizo entonces que el obispo de Roma tuviera una influencia mayor que la que tenía el obispo de Constantinopla. Y vamos a ver algo de eso más adelante. O sea que hemos visto hasta ahora, dentro de la iglesia medieval, lo que fueron las invasiones de las tribus bárbaras. Hemos visto también lo que fue el inicio y el avance del Islam. Yo quiero ahora, hermanos, ver otro tema, y es lo que se conoció como el Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano. Y cuando hablamos del Sacro Imperio Romano, nos referimos a una unión política que se dio entre un grupo de estados en lo que era la Europa central, y que se formó con la ampliación del dominio de los francos en el siglo VIII, en el gobierno de Carlomagno de Francia. Se le llama el Imperio Sacro porque ocupaban territorios cristianos, y se le llamaba romano porque implicaba la continuación del Imperio Romano, solo que esta vez el poder estaba repartido entre el emperador, pero también vemos el poder que tenía el obispo de Roma, o el Papa ya en este momento, en esa época. Es interesante ver también los acontecimientos históricos de cómo se desarrolla este imperio. También para eso ustedes ya lo podrán leer en lo que es la lectura del libro de historia de Justo L. González.
El tema es, hermanos, que a través de una sucesión de eventos históricos, finalmente llegamos a que en el año 768 el reino de Francia queda bajo las manos de lo que fue Carlos Magno, un emperador que acumuló en ese sentido mucha fuerza, era muy católico y tenía una muy buena relación con los papas de la época, y eso jugaría un papel también de mucha importancia. ¿Qué hizo Carlos Magno? Carlos Magno llevó al clímax el poder de la dinastía de la que él representaba, la dinastía carolingia. Algunos lo han llamado el Moisés de la Edad Media, ya que se le atribuye haber guiado se le atribuye, algunos logros que hizo en lo que fue Europa, algunos avances a través de un código legal político, civil y eclesiástico que unificó mucho a Europa, a pesar de que eran naciones, había independencia, ¿verdad?, entre varios territorios, salvo los territorios que estaban bajo su dominio directamente. Sin embargo, él fue un ente unificador de la identidad de Europa como tal. A juicio del historiador Philip Schaff, dice que desde la época de Julio César no se había visto un conquistador como él, y solo después de él se pueden hablar de dos héroes, que son Federico II de Prusia y Napoleón Bonaparte. Era un hombre universalmente temido, también era admirado tanto por sus súbditos como por sus enemigos, y gracias a él Europa estuvo segura en contra de la invasión de paganos en ciertos lugares, pero también, sobre todo, en contra de las invasiones de los maometanos, en contra del Islam. Él llevaba una vida religiosa muy activa y también concedió muchos favores a la iglesia. Él consideraba al obispo de Roma, obviamente, como el sucesor de Pedro, por lo que eso hizo que se fortaleciera el papel del Papa en esa época. Es un hombre interesante, a pesar de que era muy católico por un lado, pero también se habla de que también era un hombre cruel con sus enemigos, sobre todo cuando llegaba y conquistaba en ciertos lugares. O sea que vemos un hombre con luces y con sombras también en ese sentido. Y también vemos como un evento que ocurrió histórico, que es lo más importante en la vida de Carlos Magno, y es lo que fue su coronación como emperador del Santo Imperio Romano. En el año 774, el Papa Adriano tuvo que acudir a los francos, es decir, a estas personas del imperio de Carlos Magno, en busca de ayuda debido a la amenaza de los lombardos. Acuérdense que los lombardos eran una de las tribus bárbaras. Carlos Magno cruzó los Alpes y con un formidable ejército no solamente venció a los lombardos, sino que le devolvió los dominios que su padre Plinio había donado a la iglesia, se lo devolvió todo al Papa de Roma. A la muerte del Papa Adriano le siguió León III, el cual inmediatamente envió a Carlos Magno a enseñarle su misión, no solo las llaves de la ciudad, sino las llaves del sepulcro de San Pedro. En el año 800, entonces, Carlos Magno visitó al Papa con el propósito de investigar un atentado que se intentó hacer contra el Papa. Y estando Carlos Magno allá en Roma con el Papa, sentado en la iglesia de San Pedro celebrando la Navidad, dice que mientras el rey se encontraba de rodillas ante el altar, León III se levantó, supuestamente guiado por un impulso, y coronó a Carlos Magno diciendo lo siguiente: a Carlos Augusto, coronado por Dios, el grande y pacífico emperador de los romanos, vida y victoria. Y eso fue lo que dio lugar a ese título oficial del Santo Imperio Romano. Carlos Magno murió luego de una breve enfermedad en el año 814 con 71 años de edad. Gobernó por 47 años de esos 71 años. Ahora, ¿qué consecuencias tienen todos estos datos que estamos dando, y sobre todo esto del Papa y todo este tipo de cosas? Bueno, piensen en lo siguiente: un Papa fue que coronó a un gobernador, quedando entonces el esquema de autoridad como sigue. Y esa fue la idea que se desarrolló entonces ya bien entrada la Edad Media. Primero está el Papa, luego está el emperador
y luego el rey. Y a partir de ese momento comenzaría entonces una lucha de poder que caracterizaría gran parte de la Edad Media entre papas y emperadores, con ese conflicto de jurisdicción, y por momentos el papa tomaba más preponderancia, por momentos tomaba más preponderancia alguno de esos emperadores. En segundo lugar, vemos cómo los emperadores griegos, es decir, de la parte del Imperio Bizantino, perdieron su dominio sobre la parte occidental del Imperio Romano. Acuérdense que ellos estaban bajo la influencia del Islam, defendiéndose de los ataques del Islam en ese sentido. Y vemos en ese sentido cómo el control de Europa, hermanos, el control de Europa quedó en manos casi totalmente tanto de papas como de emperadores. Y por eso es que podemos decir que los papas muchas veces actuaban como tales, como si fueran también emperadores en ese sentido. De modo que eso sucedió también en el periodo de la Edad Media. Y todo eso, hermanos, es muy importante conocerlo, poder profundizar con respecto a este tema. Hay un tema más que yo quiero que veamos en esta lección, y es la división que se da entre la iglesia oriental y la iglesia occidental. Ya hemos dicho, hermanos, cómo desde la época de Constantino habían 5 obispados principales, 4 de ellos estaban en la parte oriental: Antioquía, Alejandría, Jerusalén, Constantinopla, y estaba el obispado de Roma en la parte oriental. Hemos visto también ya cómo la parte oriental, esos obispados en la parte oriental vieron su influencia disminuida a causa de que del surgimiento del Islam, y cómo el Islam tomó muchos territorios que eran de esa parte del Imperio Romano, que era Imperio Romano Oriental o Imperio Bizantino. Entonces aquí tenemos el Imperio Romano Occidental, que cayó bajo las tribus bárbaras, pero que eso en el tiempo fortaleció al obispo de Roma como el ente unificador de esas naciones que se formaron en el Imperio Romano Occidental, porque terminaron aceptando la fe católica. Tenemos entonces la parte oriental, pero la influencia más disminuida en mucha de esa parte por la caída de territorio por parte de los musulmanes, y vemos también que en la parte donde no cayeron, donde todavía se preservó esa parte cristiana, vemos la influencia del emperador bizantino sobre el obispado de Constantinopla, que fue el que perduró hasta los años 1400. Entonces, ¿cuáles fueron las causas del rompimiento? El rompimiento entre la Iglesia Católica Oriental, los cristianos que estaban de ese lado del imperio, y de la parte de los cristianos de la parte occidental, que estaban bajo la autoridad del obispo de Roma. Bueno, al principio, hermanos, habían divisiones naturales que eran por causa de la nacionalidad, lenguaje, y eso no necesariamente interfería con la armonía de fe y de la vida cristiana que había en general. Hubo épocas que hubo cooperación entre las iglesias. Sin embargo, poco a poco las cosas se comenzaron a complicar. Por ejemplo, la creciente rivalidad político-eclesiástica de los patriarcas de Roma y Constantinopla se hizo notorio en la medida en que los papas, es decir, los que ocupaban el obispado de Roma, tomaban cada vez más control. Ellos tuvieron una fuerza increíble, pero ¿qué pasa? El obispo de Roma siempre tuvo ya para esa época tenía una claridad de que él debía de ser el obispo universal, y eso era algo que era rechazado por los patriarcas, los obispos y los cristianos en la zona oriental, sobre todo el obispo de Constantinopla, que era la cabeza tal vez más visible de esa parte, de esa zona del cristianismo. Vemos entonces cómo la creciente centralización de la Iglesia Latina a través del papado, por lo tanto, contribuyó con eso, y también vemos cómo el hecho de que el carácter estático de la Iglesia griega frente al carácter progresivo de la Iglesia Latina, aunque es cierto, ¿verdad?, lo que decimos de este control antibíblico que quería tener el obispo de Roma, aún con los cristianos en la parte oriental, pero también en la parte oriental tenían el problema de la influencia del emperador, que lo tenían ahí cerca del emperador bizantino, y eso hizo también que no se pudiera desarrollar en muchos aspectos esta iglesia. De modo que eso fueron cosas que comenzaron a tener mucha tensión entre las dos iglesias.
Luego vemos cómo ciertos eventos históricos finalmente desembocaron en el rompimiento de estas dos iglesias, y se habla, por ejemplo, de los problemas de Focio y Nicolás. Focio era una persona que había llegado a ser patriarca de Constantinopla debido a una revuelta donde se había depuesto al obispo que estaba antes de él, y cómo el Papa Nicolás tuvo una influencia en ese sentido para que pusieran a Focio. Sin embargo, Nicolás quiso participar en este debate, pero terminó favoreciendo a Ignacio, que fue el que finalmente no salió elegido en la Iglesia Oriental. Y esto trajo tensión, obviamente. Focio, que fue el que fue nombrado finalmente, no aceptó lo que quiso imponer Nicolás. Y aquí comenzó, hermanos, una cantidad de pugnas, de declaraciones de anatemas entre una iglesia y otra. A esto también se añadió un aspecto, si se quiere, un tanto doctrinal, ya que los occidentales comenzaron a acusar de herejes a los orientales, y viceversa, todo porque se añadió la palabra latina de que el Espíritu Santo desciende del Padre y del Hijo, y había un debate de que esto no podía ser añadido, la palabra filioque, y entonces es así como se añade, por decirlo así, este aspecto doctrinal. Aquí también se dan una serie de pugnas desde el punto de vista político, porque entonces estaba el emperador bizantino por el medio también involucrado en todo esto. Luego surge entonces otra situación también que contribuyó con esto, y es lo que sucedió con León VI, que fue emperador bizantino, es decir, de esa parte oriental, del año 886 al 912. Este emperador se había casado por cuarta vez, y era algo que supuestamente estaba prohibido. Entonces, no solamente eso, sino que a pesar de que estaba prohibido casarse por cuarta vez, hubo una tensión entre el emperador y el patriarca del momento, que estuvo en contra de ese matrimonio. Y entonces, ¿qué hace el emperador? Como una forma de justificar lo que hace, busca el apoyo del obispo de Roma, y entonces ahí se arma, hermanos, un tremendo problema, porque entonces se mezcla el tema de nuevo de las dos iglesias. Esto, hermanos, todo este tipo de cosas históricas que estoy mencionando, que también ustedes lo verán ya con detalle cuando lean el libro, contribuyó a la separación todavía mayor de la iglesia oriental con la iglesia occidental. Y luego se da el rompimiento definitivo entre las dos iglesias cuando Miguel Cerulario era patriarca de Constantinopla del año 1043 al 1059, y este tuvo también problemas por situaciones en las que el Papa León IX también quiso involucrarse en decisiones que eran propios de la iglesia oriental. Y aquí, hermanos, también vemos debates, insultos que se dieron, lo que finalmente llevó al rompimiento definitivo de estas dos iglesias, la iglesia oriental y la iglesia occidental. La iglesia oriental, lo que se conoce al día de hoy como la iglesia ortodoxa, se le llama también la iglesia ortodoxa griega, que, como ustedes saben, terminó siendo la iglesia oficial en países como Rusia, etcétera, etcétera. Recuerden que los cristianos de esa zona estaban en mayores peligros por el tema de los musulmanes y todo lo que eso implicó. Esta iglesia ortodoxa también se llamó la Santa Iglesia Oriental Ortodoxa Apostólica, aunque para brevedad se le llama como la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia Oriental. ¿Cuáles son, ya, hermanos, para concluir, las diferencias, que si queremos llamar diferencias desde el punto de vista de prácticas o en algún punto doctrinal de esta iglesia, y cuáles son sus semejanzas? Bueno, el tema siempre han tenido debate con el tema del Espíritu Santo, de alguna manera, el tema de la autoridad universal y la infalibilidad del Papa, que obviamente esto es rechazado por la
la parte griega. Los patriarcas en ese sentido reconocen la autoridad del obispo de Roma, pero en su zona, no en la zona de ellos. Luego más adelante se añadió el patriarcado ruso, porque como decíamos, esta influencia del cristianismo griego llegó hasta ese país. Está también el tema de la Inmaculada Concepción de María, que es rechazado por los griegos, aunque en la práctica tanto una como la otra son iglesias con una fuerte influencia mariana. La Iglesia Ortodoxa griega permite el matrimonio de los clérigos, con excepción de los obispos, y también hay una práctica que hemos visto también por las redes, como ellos creen en el bautismo por inmersión, sin embargo, aún siendo bebés, y es una triple inmersión, o sea que es interesante, a veces hasta un poco jocoso ver esas actividades de la Iglesia Ortodoxa cuando uno lo ve por las redes. Semejanzas que podemos mencionar, está la autoridad de la tradición apostólica, que ellos le dan mucho peso. De alguna forma u otra ellos participan de esta veneración a María, a los santos, a las pinturas y las reliquias, con excepción de las estatuas. Es decir, la Iglesia Ortodoxa griega no acepta las estatuas, aunque sí las pinturas. Lamentablemente, ¿verdad?, en ambas se enseña la justificación por la fe más las obras, se enseña la regeneración bautismal, la oración por los muertos, o sea que en ese sentido vemos también muchas similitudes entre ambas iglesias. De modo, hermanos, que hemos visto muchos datos, mucha información en esta lección número 5 con respecto a eventos de la iglesia medieval. Hemos visto, ¿verdad?, lo que han sido el tema de las tribus bárbaras y la invasión y cómo cambiaron la cara a Europa, que era lo que era el Imperio Romano en su parte occidental. Vimos también el tema del surgimiento del Islam y cómo también eso cambió la reconfiguración del mundo en aquel lugar. Entonces, lo que significó para los cristianos, sobre todo en la parte oriental y al norte de África. También vimos el tema de ¿verdad?, este tema de la separación de la iglesia occidental y de la iglesia oriental. Son muchos, hermanos, datos, muchas informaciones. El Sacro Imperio Romano también, que mencionábamos también hace un rato. Todo eso, hermanos, ustedes ya con tranquilidad, en la medida que lean el libro de Justo L. González, van a ser más edificados y tener un mayor entendimiento de estas cosas. De modo, hermanos, que en la próxima lección, Dios mediante, nosotros pretendemos concluir con este periodo de la iglesia medieval, dando de nuevo otros temas y viéndolo de una manera también muy a manera de introducción. Hermanos, que el Señor les bendiga y espero que estas clases estén siendo de bendición para todos ustedes. Gracias.